Este problema corresponde a un calorímetro isobárico utilizado para determinar el delta H de fusión para el agua. El problema en su primera parte dice así: en un calorímetro isobárico se encuentran 98,5 gramos de agua a 23 grados centígrados y se agregan 56,3 gramos de agua a 97 grados centígrados. Si el sistema alcanza al final una temperatura de 47 grados centígrados, determine la capacidad calórica del calorímetro pi. En la segunda parte dice que en el mismo calorímetro a 24 grados centígrados se mezclan 97,3 mililitros de agua con 27 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Si la temperatura final del sistema es 5 grados centígrados, en la parte A nos piden que calculemos el delta H de fusión experimental para el agua y B calcule el porcentaje de error. Nos dan como datos adicionales la temperatura normal de fusión para el agua, 0 grados centígrados, el calor específico para el agua en estado líquido, que es 1 caloría por gramo y por grado, y el delta H de fusión teórico para el agua, que es 80 calorías por gramo. En la parte A, en el calorímetro, se tiene 98,5 gramos de agua en el calorímetro a una temperatura de 23 grados centígrados, que corresponde también a la temperatura inicial del calorímetro propiamente dicho. Se le agregan 56,3 gramos de agua previamente calentada a 97 grados centígrados y se obtiene una temperatura final para el sistema de 47 grados centígrados. Lo primero que se debe hacer es plantear el balance de energía para el dispositivo adiabático, asumiendo que todo el calor intercambiado dentro del sistema, en este caso el calorímetro, al ser adiabático debe ser igual a 0. En este caso se deben incluir 3 términos. El primero corresponde a la masa de agua caliente multiplicado por su capacidad calórica y por la variación de temperatura desde 23 grados centígrados, que es la temperatura inicial del calorímetro, hasta 47 grados centígrados, que es la temperatura final. El segundo término corresponde a pi, que es la capacidad calórica del calorímetro, que es lo que se está buscando en esta parte A, y se multiplica por la variación de temperatura, que es el mismo delta T para el calorímetro, 23 a 47 grados centígrados. Finalmente, se debe incluir también el calor intercambiado por la masa de agua caliente, que corresponde a masa del agua por la capacidad calórica del agua en estado líquido, y la variación de temperatura, en este caso delta T2, que va desde 97 grados centígrados hasta la temperatura final del sistema. La suma de todos esos calores debe ser igual
hacer. Se reemplazan los respectivos valores y se obtiene para el calorímetro, al despejar la capacidad calórica pi, un valor de 18,79 calorías por grado. En la parte B del ejercicio vamos a calcular el delta H de fusión experimental para el agua utilizando el mismo calorímetro conocido, ya su capacidad calórica pi igual a 18,79 calorías por grado. Se tiene una masa inicial de agua en el calorímetro de 97,3 gramos a una temperatura de 24 grados centígrados, que corresponde también a la temperatura del calorímetro. Se agrega 27 gramos de agua en estado sólido, de hielo, a una temperatura de 0 grados centígrados, obteniéndose al final del experimento una temperatura de 5 grados centígrados. En este caso, para plantear el balance de energía, se plantea primero el diagrama, la curva de calentamiento para el agua a una presión externa de una atmósfera. En este caso, la masa de hielo está a una temperatura de 0 grados centígrados en el punto A. Del punto A al punto B va a absorber calor dado por la masa de hielo multiplicado por su delta H de fusión. En el punto B, el agua ya está en estado líquido y se calienta hasta una temperatura final de 5 grados centígrados, absorbiendo un calor dado por la masa de hielo, por la capacidad calórica del agua líquida, en este caso, por la variación de temperatura, que va con una temperatura final de 5 a 0 grados centígrados. El balance de energía en este caso corresponde a 4 términos. El primero corresponde a la masa de agua contenida en el calorímetro, la masa multiplicado por su capacidad calórica por la variación de temperatura, 24 grados centígrados, hasta la temperatura final 5 grados. El segundo término corresponde al calor intercambiado por el calorímetro, pi, su capacidad calórica, multiplicado por la variación de temperatura, que es la misma temperatura de la masa de agua en el calorímetro. El tercer término corresponde a la masa de hielo por el delta H de fusión, el cambio de fase del punto A al punto B. Y finalmente el cuarto término corresponde al calentamiento de la masa de hielo, que ya está en estado líquido, hasta una temperatura de 5 grados centígrados. Es decir, en este caso se simboliza como delta T2. La suma de todos esos calores, asumiendo el calorímetro adiabático, debe ser igual a 0. Reemplazando los respectivos valores, se obtiene finalmente un delta H de fusión experimental para el agua, en este caso, de 76,69 calorías por gramo. Finalmente, para calcular el porcentaje de error en el experimento, se aplica la fórmula señalada en este momento. El porcentaje de error es igual al delta H teórico menos el delta H experimental
entre el delta H teórico, todo en valor absoluto, multiplicado por 100. El delta H teórico corresponde a 80 calorías por gramo, el experimental obtenido anteriormente 76,69, se multiplica por 100 y se obtiene un error del 4,3%. En este caso, el valor experimental es menor que el valor teórico y se dice que este error del 4,13% es un error en defecto. En el caso de que el valor experimental fuese mayor que 80, se establece como un error en exceso para el delta H de fusión experimental.